abra su Biblia junto conmigo en el libro de Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther, Job. El libro de Nehemías narra la tercera etapa del regreso de Israel del cautiverio. Primero volvieron con Zorobabel, segundo con Esdras y el tercero en el año 445, de acuerdo a un decreto de Artajerjes, regresaron el tercer grupo para la reconstrucción total de Jerusalén. Vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el final. Si lo tiene, damos lectura a la palabra del Señor. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso el pecado de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Padre, venimos a ti esta mañana. Hemos orado. Te hemos adorado, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. Señor, ahora estamos frente a tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra es vida. Señor, queremos que esta mañana nos hables tú. Porque cuando tú nos hablas, Señor, nos edificamos. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya. Señor, simplemente permite que esta mañana sea el instrumento que tú uses para bendecir a tu pueblo. Permite, Señor, que estemos predispuestos de mente y corazón para escuchar tu palabra. Oh Señor, háblanos. Necesitamos de ti, necesitamos oír tu voz en tiempos difíciles. Gracias, infinita gracia, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro y nuestro guía en el estudio de tu palabra. Oramos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos ahí el título del mensaje, la oración eficaz. El gran escritor de devocionales, Oswald Chambers, definió a la oración como el canal por el cual Dios nos suministra su vida. Vuelvo a repetir,
La oración es el canal por el cual Dios nos suministra su vida. La oración es el método que eligió Dios para comunicarse con el hombre. Nuestro Padre Celestial quiere estar en constante contacto con sus hijos. Es como nosotros, cuando nuestros hijos se van, nosotros queremos estar en contacto con ellos y esperamos que nos llamen o nosotros llamamos. De igual manera, Dios quiere estar en constante contacto con cada uno de nosotros. Y la manera en que Él se comunica con nosotros es a través de su palabra y la oración. Nosotros oramos al Padre y el Padre nos responde. Es por eso que nos dice por medio del profeta Jeremías, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, no hay nada que libere más el poder de Dios como lo hace la oración. No hay nada que libere más el poder de Dios como lo hace la oración. La oración usa los mismos recursos de Dios. Cuando hacemos entrar a Dios en el proyecto, lo imposible se hace posible. Cuando entramos, dejamos que Dios entre en nuestros planes, en nuestro proyecto, lo que nosotros creemos que es imposible, se hace posible. Esto no fue gratis. Esto costó un gran precio. Costó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él dice que los que éramos lejanos fuimos hechos cercanos por su muerte. Por lo tanto, tenemos que cada día agradecer y dar gracias a nuestro Dios. El ingrediente principal de la oración es la fe. Dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, la última parte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Debe creer que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Es el Dios único. No hay otro Dios. Es por eso que dice que podemos acercarnos confiadamente hacia el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Sin fe es imposible que una persona camine con Dios o le agrade. Usted no puede caminar con Dios si no tiene fe. Usted no puede agradar a Dios si no hay fe. La fe es el ingrediente principal, la principal riqueza que usted tiene es su fe. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que poner a trabajar nuestra fe en beneficio nuestro. Clama a mí y yo te responderé. Cuando usted lo hace, está poniendo su fe en acción. Necesitamos que ese don de Dios, que es la fe, crezca cada día más y más en nosotros. Para eso tenemos que ser intencionales. No podemos esperar que crezca por sí misma. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es decir, tengo que entrar en contacto con Dios a través de la oración y su palabra. Cuando Dios entra en la ecuación, los resultados cambian.
los resultados cambian totalmente. Recuerda que para conectarse con Dios hay que creer firmemente en el Dios de la Biblia, que existe, que es único y que responde a los que seriamente procuran acercarse a Él, conocerle y obedecerle. Necesitamos entrar con Dios en amistad. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, dice la palabra de Dios en el libro de Job. Vivimos en un mundo totalmente dedicado al tecnicismo. Todo es rápido, todo es ya. Usted tiene un teléfono que lo puede conectar con cualquier parte del mundo. Usted le pregunta al teléfono qué es esto y le va a responder. Usted hasta puede cocinar con el teléfono ahora. ¿Ah? Eso es una vida agitada y produce estrés, produce agotamiento. Las malas noticias producen en nosotros estrés. Por ejemplo, dicen que a nivel global hay más de 5 billones de personas contagiadas con la pandemia del COVID. Hay más de 700.000 muertos a nivel global. En nuestro país hay 5 millones de gente contagiada con la pandemia y han muerto más de 162.000 personas. ¿Eso es una buena noticia? No. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí, así como estamos, porque no podemos estar todos juntos. Usted ha hecho muy bien en venir. Y como dice el pastor, los que no vienen hacen bien, pero los que vienen hacen mejor. Porque las noticias producen estrés. Dice que una pandemia o una plaga iba a la ciudad y se encontró con un anciano. Y el anciano le dijo, ¿a dónde vas? Voy a la ciudad. ¿Y qué vas a hacer? Voy a matar 30.000. Van a morir 30.000 con la enfermedad. Y cuando vino de vuelta, le dijo, tú mentiste. ¿Por qué? Porque tú dijiste que ibas a matar 30.000 y han muerto más de 100.000. Él le dijo, no, yo maté 30.000, el resto murió de miedo. El resto murió de temor. Y es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Es lo que está pasando en nuestro tiempo. Somos una iglesia de fe. Somos una iglesia que cree en un Dios vivo, en un Dios fuerte, en un Dios único. Proclamamos a un Dios poderoso, un Dios que puede y es capaz de salvarnos de cualquier situación. ¿Sabe usted? En el capítulo 8 encontramos algo bien importante. En el segundo regreso, ellos regresaron y llevaban dinero y llevaban una serie de cosas para terminar de reconstruir el templo. Y Esdras dice que le dio vergüenza ir donde el rey Artajerjes y decirle que le diera parte del ejército para que los protegieran. ¿Y sabe por qué? Porque le dijo, nosotros dijimos que nuestro Dios era poderoso, nuestro Dios era único y que nuestro Dios nos protegía, que nuestro Dios nos cuidaba. Es el
problema del temor. Ahora, existe este Dios, un Dios único, como decía, un Dios inmensamente poderoso. De igual manera, Nehemías, este hombre único, al recibir malas noticias, dice que él lloró, hizo duelo, hizo luto. Y es lo que encontramos en la palabra que leímos. Para explicar el contexto histórico, vinieron de Jerusalén, los que habían quedado en Jerusalén, y él les preguntó que cómo estaban. Y le contaron la situación real de Jerusalén. Hambre, peste, las murallas destruidas, estaban pasándolo muy mal. Y él dice que lloró, hizo duelo. Y en el versículo 5 dice que él comienza a orar a Dios. Él comienza a pedirle a Dios. Las malas noticias la llevó a encontrarse, trató de encontrarse con el corazón de Dios por medio de la oración. Lloró, hizo duelo, pero no solo se limitó a eso, sino que llevó el problema delante de Dios. No se quejó ni gimió, ni se revolcó en la autocompasión. Él sabía dónde acudir con su corazón roto. Él sabía dónde acudir con su corazón quebrantado. Nehemías significa Dios es mi consuelo. Él le dijo, Señor, estamos en un problema grande. Tenemos un problema grande. Pero yo recuerdo que tu palabra dice que tú eres más grande que los problemas. Estamos en una situación difícil. Estamos en una pandemia a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que recordar que nuestro Dios es más grande que la pandemia. Nosotros tenemos que recordar que para Dios, el Dios que creímos, no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para mí?, le preguntó Dios al profeta Jeremías. No, no hay nada imposible. Por eso que Jeremías puede guiarnos, puede dirigirnos al orar. Él fue con un corazón quebrantado. Y la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Es decir, cuando yo así acudo a Dios, tengo que acudir con un corazón contrito y humillado. ¿Sabe usted la diferencia entre los vencedores y los perdedores? Los vencedores no hacen nada sin antes orar. Para los vencedores, la oración es la primera opción. Para los segundos, la oración es la última opción. Es decir, yo voy al Señor y cuando tengo problemas, muchas veces digo, no, yo puedo con este problema. Yo puedo manejar mi situación. No tengo necesidad de orar. Cuando deberíamos ser todo lo contrario. Deberíamos ser como el rey Josafat, que dijo, Señor, acudimos a ti, volvimos nuestros ojos a ti, porque no sabemos qué hacer. Dios se complace en responder la oración de sus hijos que acuden a Él como primera opción. A Dios le agrada cuando nosotros venimos a Él. Y podemos, como decía, podemos tomar
del profeta Jeremías nos da cuatro secretos para la oración eficaz. Primero, él basaba su petición en el carácter de Dios. Él basaba su petición en el carácter de Dios. Es decir, en otras palabras, él sabía quién era Dios. Y fíjese lo que dice. Dice, tú eres un Dios fuerte, un Dios terrible, un Dios que cumple el pacto. Entonces, él iba a Dios, es decir, no hay nada que Dios no pueda hacer por uno de sus hijos. Dios anhela, Dios desea que sus hijos le conozcamos tal cual es. Y admitamos que dependemos totalmente de Él. Como decía anteriormente, no hay nada que Dios no pueda hacer o no esté dispuesto a hacer por un hijo que dependa totalmente de Él. No en vano Jesús dijo en Juan capítulo 15, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Sin mí ustedes no pueden hacer nada, es decir, tenemos que poder y tenemos que depender totalmente de nuestro Dios. La diferencia, como dije, entre los vencedores y los perdedores es la actitud en la oración. Es la oración para mí mi primera opción. O yo acudo a Dios cuando ya no hay más. Es decir, como 911. ¿Cuándo acude usted a 911? Cuando no, ya usted no puede hacer nada, entonces ahí llama. De igual manera muchos cristianos hacen lo mismo. Es por eso que hay tanta gente que vive una vida mediocre. Jesús murió por ti y por mí, y Él quiere que tú y yo seamos más que vencedores. Fíjese, no vencedores, sino más que vencedores. Él dice que vino ¿para qué? Para traernos una vida y una vida abundante. Ahora mi pregunta, y yo debo preguntarme a mí mismo, ¿estoy viviendo la vida abundante que Jesús quiere o trajo para mí? Tenemos que depender de Dios. Tenemos que ser totalmente dependientes de nuestro Dios. Nehemías dice, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Aquí hay tres cosas que necesitamos saber y decir como Nehemías. Primero, eres grande. Tenemos un Dios grande. Es la posición de Dios. Un Dios grande, un Dios creador, un Dios que está por sobre todas las cosas. Segundo, un Dios terrible. Es el poder de Dios. Es el temor reverencial hacia nuestro Dios. Y tercero, Dios, tú cumples tus promesas, tú cumples el pacto. Es la fidelidad de Dios, como leíamos y repetíamos todos en Lamentaciones. Dios es siempre fiel. Nosotros fallamos, pero Dios sigue siendo fiel. Él siempre cumple sus promesas. Él dijo y Él hizo. Es por eso que necesitamos nosotros poner nuestras peticiones y de acuerdo al carácter de Dios. Señor, yo vengo a ti, yo pido esto porque tú eres esto, Señor.
Tú eres un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Tú eres un Dios único, un Dios extraordinario, un Dios que no cambia, un Dios que no se muda. Lo primero que debemos hacer, como lo hizo Nehemías, es recordar quién es Dios y así poder alabarlo. No podemos alabar a alguien que no conocemos. Yo no puedo hablar mal de usted o decir quién es usted si yo no lo conozco. Yo no conozco su carácter, pero en el contacto, en el trato, nos vamos conociendo. Por ejemplo, usted dice, yo voy a estar a tal hora y nos vamos a juntar. Y usted tuvo un problema y se retrasó un momento. Pero la gente que lo estaba esperando dice, no, tiene que haber tenido un problema porque él dice que va a venir y él va a venir. ¿Es así o no? Claro, porque ya conoce el carácter de esa persona. En cambio, hay otros que dicen, voy a ir, y no aparecen. Entonces, no te preocupes, él es así. Él dice una cosa y hace otra. Es decir, no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. Dios quiere que nosotros seamos coherentes. Segundo, él basaba o él confesaba sus pecados. Se identificó con el pueblo al decir, hemos pecado. Israel no había ido al cautiverio por culpa de Nehemías. Nehemías ni siquiera había nacido 70 años antes. Pero él se identificó con el pueblo. Él dijo, y se incluyó en los pecados de la nación. Él dijo, Señor, yo he sido parte del problema junto con mi familia. Versículo 6. Señor, hemos pecado en sobremanera Israel y mi casa, la casa de mi padre. Es decir, él dijo, soy parte del problema, no es problema mío. Como decimos mucho, ustedes han pecado, arrepiéntanse. ¿Y yo qué? Todos pecamos. ¿Acaso la salvación no se trata del perdón de pecados? Juan dice en su carta, el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Somos humanos. Cuando usted dice, dile que no estoy, cuando suena el teléfono, usted está mintiendo. No, pero es una mentira que todos dicen. No importa. No hay mentiras grandes ni mentiras chicas, hay mentiras. Y usted comete un doble pecado porque peca a usted y hace pecar a la persona que le dice que no está. Tenemos que confesar nuestros pecados. No hay nada que Dios no sepa ni conozca. Él se incluyó en los pecados de la nación. Es fácil pasarle la culpa a otro. No. Esto quedó malo porque el hermano que está allá arriba lo hizo mal. Nosotros decimos, la iglesia está mal. Estamos mal. Y cuando decimos, la iglesia está mal, ¿y yo qué? Yo soy parte de la iglesia. Yo tengo que decir, Señor, creo que no estamos bien, que no estamos haciendo las cosas como tú quieres que las hagamos. Pero yo soy parte del problema.
Somos un cuerpo. Somos uno en Cristo. Por lo tanto, yo no puedo pasarle la culpa a los demás. Yo sí tengo culpa. ¿Por qué? Porque seguramente no estoy orando como debería orar para que Dios arregle las cosas. Debo confesar mis pecados, los pecados de mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mi nación. Todo pecado va dirigido contra Dios. Cuando yo, por ejemplo, quebranto una ley, yo estoy quebrantando o estoy ofendiendo a Dios. Cuando yo le hago daño a los demás, cuando yo hablo de usted sin sentido, sin conocer, cuando yo digo cosas que no debería decir y yo le hago daño, yo estoy dañando a Dios. Usted dirá, pero no, yo no hablé de Dios. David dice, Salmo 51, contra ti solo he pecado. ¿Y qué había hecho? Había cometido adulterio y había mandado a asesinar al esposo de Betsabé. Le había hecho daño a otro, pero él estaba consciente que el daño que le hacía a los demás era contra Dios. Recuerden, usted es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados. El cristiano sincero acepta su culpa. Por eso cuando oramos debemos basar nuestra petición en el carácter de Dios y luego confesar nuestros pecados. Tercero, él le reclamaba las promesas de Dios. Él no estaba orando o reclamando algo por sí, él reclamaba las promesas de Dios. Y él, versículos 8 y 9, Nehemías le pide a Dios que recuerde lo que le dijo a Moisés. ¡Wow! Imagínese usted a alguien recordándole a Dios lo que Dios había dicho. Ahora, ¿necesita Dios que le recordemos? ¿No? ¿Se olvida Dios de sus promesas? No. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque cuando lo hacemos, Dios está consciente de que nosotros conocemos sus promesas. Usted no puede reclamar algo que no conoce. Usted no puede reclamar promesas que usted no conoce. Nehemías reclamaba las promesas de Dios porque conocía las promesas, porque había estudiado la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que le recordaron a Dios. Lo hizo David, lo hizo Daniel, lo hicieron todos los profetas. Le dijeron, Señor, recuerda lo que tú dijiste. Es decir, cuando nosotros oramos a Dios para que sea una oración eficaz, tenemos que recordarle a Dios lo que Él dijo. Señor, tú dijiste, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ¿qué podíamos hacer? Pedirle todo lo que quisiéramos. Es una promesa de Dios. Señor, estoy permaneciendo en ti, estoy haciendo tu palabra. Señor, por eso yo te pido esto. Y tú dijiste que si yo hacía esto, tú me ibas a dar todo lo que yo te pidiera. Promesa de Dios. Y Dios no es hombre
para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Nehemías pedía de acuerdo a las promesas de Dios. Ahora, como decía, lo hacemos porque sabemos que Dios sabe que estamos conscientes de sus promesas. La oración transforma las promesas en obras. La oración transforma la promesa de Dios en hechos. La oración consiste en tomarle la palabra a Dios. Mateo 6:33 dice, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, es una promesa de Dios. Señor, tú dijiste que si en mi orden de prioridades, tú eres el primer lugar, tú me ibas a suplir todo lo que yo necesite. Tú lo dijiste, Señor. La oración consiste en pedirle a Dios que cumpla lo que ha prometido. Cuando oramos estamos pidiéndole a Dios que cumpla lo que ya Él ha prometido y quiere hacer. Nehemías dice, Dios mío, estoy basando mi oración en lo que tú eres. Reconozco lo que yo soy. Y luego te recuerdo lo que tú has dicho. Dicen exégetas de la Biblia que en la Biblia hay más de 7,000 promesas. Yo le recordé una. Usted puede buscar la otra, 6,999. Dice que alguien fue al cielo y vio unas tremendas bodegas y todo esto. Y le preguntó a Dios qué era lo que había allí. Y le abrió las puertas y vio lo inimaginable. Y dijo, ¿y esto qué son? Estos son todas promesas. Pero ¿y por qué están aquí? Porque mi pueblo no las reclama. Porque mi pueblo no las reclama. Es decir, dice la palabra de Dios que oramos y oramos mal, por eso no recibimos. ¿O no lo dice la Biblia? Es decir, tenemos que orar de acuerdo a la palabra de Dios, alinearnos a la voluntad de Dios, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo espero. ¿Sabe que Nehemías pudo reclamar esas promesas? Porque las conocía. Había estudiado la palabra de Dios. El secreto del éxito consiste en suplicarle a Dios que cumpla lo que Él ha prometido. Y por último, Él era específico. Pidió algo concreto. No generalizó. Para tener una respuesta concreta tenemos que hacer una petición concreta. Si no lo hacemos, así, ¿cómo vamos a saber si Dios nos responde? Por ejemplo, yo oro y digo, Señor, sana a los enfermos del mundo. ¿Y cómo yo voy a saber que Dios me respondió? En cambio, si yo oro en forma concreta y nosotros tenemos una lista de enfermos, yo digo, Señor, sana a mi hermano tanto, sana a mi hermana. Señor, mira la hermana Belki, Señor. Está con cáncer. Pon tu mano de misericordia sobre ella. Y cuando yo la vea aquí, entonces yo sé que Dios contestó mi oración. Señor, sana o salva al mundo. No. ¿Por qué mejor no empiezo a pedir por los que están más cerca de mí? En mi familia hay gente que no conoce a Dios. Nosotros tenemos hijos que no conocen a Dios.
¿Sabe usted que podemos empezar por eso? Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi familia. La Biblia nos enseña que Jesús le dijo al ex endemoniado de Gadara, el hombre que había sanado, cuando le pidió que fuera, ¿qué le dijo? Anda a tu casa, anda a tu familia, anda a tus vecinos y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Es decir, la caridad comienza dentro de mi casa. Yo quiero que todos mis hijos conozcan a Dios. Yo quiero estar junto con ellos en la eternidad. Para eso tengo que empezar a pedir por ellos, no que se salve todo el mundo. No todos van a ser salvos. La voluntad de Dios es que todo hombre se salve, pero no todos aceptan el mensaje redentor de Cristo Jesús. No podemos pedirle a Dios que Él nos sane a todos. La idea es esa. Pero fíjese, Pablo estaba enfermo. Timoteo estaba enfermo. En el estanque de Siloé, en Bethsaida, había una cantidad de gente enferma esperando que el ángel bajara y revolviera las aguas para meterse y ser sano. Pasó Jesús. ¿Y a cuántos sanó? ¿A todos? ¿A cuántos sanó? A uno. Al paralítico. Y yo me pregunto, ¿y por qué no sanó a los demás? Ahora, no voy a tener oportunidad de preguntar eso, porque cuando estemos arriba vamos a conocer y saber las cosas de Dios. Amén. Claro. Pero tenemos que ser concretos. Tenemos que ir y pedir. Miren, Nehemías, ¿qué pidió? Dice, Señor, versículo 11, dame éxito ante el rey. Dame, Señor, que yo caiga bien ante el rey. Él oraba, pero él estaba consciente de las dificultades. ¿Sabe usted? Artajerjes no creía en Dios. Además, él era el copero del rey. Y no era solamente el que servía y probaba el vino, sino que era como un consejero del rey. Él tenía intimidad con el rey. Y él le iba a pedir permiso para ir a Jerusalén. Él empezó diciendo, Señor, mira, ayuda a los que están allá. Después dice, Señor, bendice a los que están allá. Y por último, él se le ilumina en la ampolla de ese Señor. Yo puedo ser parte de la solución. Yo puedo ir. Yo estoy dispuesto a ir para dirigir. Y Dios le concedió. Y fíjese usted que unas murallas que estaban destruidas por décadas fueron reconstruidas en 52 días. Porque Dios responde. Claro. Entonces necesitamos nosotros basar nuestra petición en el carácter de Dios. Luego confesar nuestros pecados. Reclamar las promesas de Dios y ser específico. Él le dijo, Señor, quiero que me des éxito. Usted necesita, yo necesitamos pedir éxito, que Dios nos dé éxito en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra vida espiritual. Necesitamos tener éxito. Dios quiere que tú y yo seamos más que vencedores. Él quiere que tú y yo
Erjamos nuestras cabezas en este tiempo, porque es tiempo en que nuestra redención está cerca. Necesitamos orar de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos pedirle a Dios lo que Él tiene para nosotros. No, a veces yo oro. Es como la gente que dice, no venía preparado y saca un discurso de 3 páginas y no venía preparado. ¿Ah? Nosotros traemos una lista, Señor. Gracias por esto, gracias por esto otro. Y ahora, Señor, yo quiero esto. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto otro. No. Primero tenemos que alabar a Dios, bendecir a Dios. Dice Jesús cuando enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué está haciendo? Alabando a Dios, glorificando a Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, y en cambio en la tierra no. Necesitamos orar de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que Él sea con cada uno de nosotros. Su misericordia está a nuestro favor. Necesitamos decirle, Señor, yo sé quién eres tú. Confieso a ti mi realidad, mi pecado. Señor, reclamo tus promesas. Y Señor, yo quiero ser parte de la solución. Úsame en tus manos. Úsame, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Úsame, Señor, para reconstruir los muros que están destruidos. Piense, medite. ¿Usted quiere eso? Venga a la presencia del Señor. El grupo de alabanza canta. Y usted venga a la presencia del Señor y dígale, Señor, yo quiero ser parte de la solución. Yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer. Dios pone a sus hijos en el lugar que Él quiere. Él puso a José. Él ubicó a la reina Esther. Él puso a Daniel en el lugar que Él quería para que usarlo para su gloria. De la misma manera puso a Nehemías en la corte del rey para usarlo. Dios te tiene aquí en esta hora porque quiere usarte, porque quiere que tú seas el reconstructor de los muros de muchas personas. Que el Señor nos bendiga.